Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al salir Jesús de Jericó, en compañía de sus discípulos y de mucha gente, un ciego llamado Bartimeo se hallaba sentado al borde del camino pidiendo limosna. Al oír que el que pasaba era Jesús de Nazaret, comenzó a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Muchos lo reprendían para que se callara, pero él seguía gritando todavía más fuerte: Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo entonces y dijo: llámenlo. Y llamaron al ciego, diciéndole: ánimo, levántate, porque él te llama. El ciego tiró su manto, de un salto se puso en pie y se acercó a Jesús. Entonces le dijo Jesús: ¿qué quieres que haga por ti? El ciego le contestó: Maestro, que pueda ver. Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Al momento recobró la vista y comenzó a seguirlo por el camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, entramos en el 30º domingo del tiempo ordinario. Como ya ven, San Pablo decía: el tiempo apremia, y ya nos quedamos pues con 4 semanas de tiempo ordinario. Ya es muy poco, por consiguiente tenemos que aprovechar estos pocos días para seguir conociendo al Señor Jesús bajo la óptica de Marcos, para prepararnos también ya ahora a entrar en un nuevo año litúrgico, que es el año de la Iglesia, con el tiempo del Adviento. En esta ocasión, como digo, continuamos con el camino, aunque parece que el camino de Jesucristo para Jerusalén está terminando, está llegando a su término. Pero ahora la escena es que ya no es que le pregunta a aquel doctor de la ley, a aquel joven, que qué tengo que hacer para ganar el reino de los cielos, o Santiago y Juan, que le están pidiendo también los puestos en la, digamos, uno a su derecha y otro a su izquierda. Esas son escenas que hemos contemplado en estos días. Ahora aparece la escena en donde aquel ciego, cuando escucha que Jesús va y pasa con una multitud de gente, entonces pregunta qué es lo que está pasando, quién es el que va ahí. Entonces ya le dicen: Jesús es Jesús de Nazaret. Y como ya se dan cuenta ustedes, como dice el texto, cuando Jesús lo llama, brinca, pero él insiste. Y de acuerdo con lo que este domingo nos propone como primera lectura, que es el libro de Jeremías, y que el contexto de Jeremías, del texto de Jeremías, está en el destierro de Babilonia. Entonces podemos leer que la Iglesia nos está, digamos, pidiendo algo, un tema muy específico, el tema de la liberación, solo que enfocado en un punto de la ceguera, en el punto de la ceguera. Porque resulta que si uno va al contexto de el destierro, precisamente el pueblo de Israel, estando en el destierro, se preguntaban: pero ¿qué fue lo que pasó? Como que Dios falló. ¿Por qué nos ha llegado esto? Y sufrían mucho, porque la promesa de Dios era que los iba a proteger, que iban a estar para siempre en la tierra prometida. Pero al ser desterrados entraron en duda teológica. Entonces ellos no ven qué fue lo que pasó. Y resulta que eso, la respuesta la tenemos en el libro de Esdras y de Nehemías. Cuando ellos encuentran el libro de la ley, ellos entienden: nosotros somos los que hemos tenido la culpa, porque nosotros no hemos obedecido los mandatos de Dios. Y se dan cuenta que ellos mismos se habían causado el mal. Pero hasta entonces ellos logran ver cuál fue el problema. Por tanto, en el tema del Evangelio, pues precisamente por eso es que dése cuenta que hay una pregunta que Jesús hace que parece que está como de más. Hombre, ¿cómo se le ocurre a Jesús preguntarle a aquel ciego
¿qué quieres que haga por ti hoy? No está viendo que está ciego, puede preguntar a alguien más. Como se recuerda aquella escena cuando la apretujaba a la gente, ¿no? Y entonces una mujer le tocó el borde del manto y entonces se voltea a él, ¿no? ¿Quién me ha tocado? Y los apóstoles dicen, ¿no te das cuenta que todo el mundo te apretuja y tú todavía preguntas, ¿quién me ha tocado? Como diciendo, pues no seas tonto. Entonces, en este caso está como de más, como también el caso que acabo de preguntar. No está de más la pregunta que hace Jesús y tenemos que preguntarnos ¿por qué? Porque aquel ciego de Jericó, por lo menos se daba cuenta que estaba ciego. Pero digo que la pregunta no está de más, la pregunta de Jesucristo, porque hay gente que no quiere sanar. Y entonces Jesús debe escuchar y quiere escuchar qué es lo que desea aquel hombre. Porque hay gente que no se da cuenta ni siquiera que está ciego. No se da cuenta que tiene cadenas. No se da cuenta que no se da cuenta, valga la redundancia. Entonces, por eso es que Jesucristo pregunta acerca de qué es lo que desea Él. Está apelando a su voluntad. Porque Jesús no va a hacer nada sin el consentimiento de nosotros, porque a veces nosotros esperamos que Jesús nos haga un milagro como por arte de magia, y resulta que tiene que ver también con nuestra voluntad. Bueno, ese es el contexto en el que estamos ahorita teológicamente y litúrgicamente hablando, el tema que nos propone la Iglesia para este día. Pero partiendo de esto, hermanos, fíjense que hay cosas que también nosotros tenemos que entender, tenemos que ver. ¿Cuál? Nos damos cuenta de la realidad social. Resulta que hay mucha gente que no sabe, que no ve. Hay mucha gente que no sabe, que no ve. Como hay cadenas que la gente tiene, pero no sabe que las tiene. Por ejemplo, un alcohólico, alguien que está metido en droga, alguien que está metido ahorita en cualquier vicio, por ejemplo, el sexo desordenado o incluso de redes sociales. El otro día estaba yo en un banco y entonces una mujer estaba ahí con su hija y la hija jugando lo más de lindo con el celular, jugando ahí. Entonces se movió la niña, yo estaba sentado normalmente y la niña pues llegó donde yo estaba, se tropezó y cayó. Pues visto exteriormente, la gente dice, le metió canilla. Entonces, claro, la niña estaba embobada por el celular, no tenía el celular en la mano. Y entonces cuando la mamá se levantó, claro que me hizo mal la cara porque pensó que yo le hice un traspié, le metí canilla, como decimos normalmente. Y entonces le dije yo a la mamá, la niña está embobada por el celular, por eso ni siquiera se dio cuenta, porque apenas si me tocó, porque no sentí la patadita. Y la niña se cayó y claro, empezó a llorar y el escándalo. Y la mamá me respondió, claro. Entonces, defendiéndose, como todo el mundo lo hacemos. Pero ahí está cometiendo un error, esa mamá está ciega de que está encadenando a su propia hija con el vicio de la tecnología. Lo mismo podemos decir ahora de cualquier tipo de vicio. El hombre normalmente no acepta que es alcohólico. Simplemente dice, yo estoy me echando unos tragos que yo lo puedo controlar. O la persona que se mete en droga, es solo una cosita y ya está, no pasa nada. No saben que tienen cadenas. Entonces, partiendo de esto, digo yo, hay gente que no ve y no lo sabe. Recuerden que eso fue lo que le pasó a San Pablo. ¿Por qué Cristo lo dejó ciego cuando se le apareció por el camino? Eso está a la altura del capítulo 8 de los Hechos de los Apóstoles. ¿Por qué lo dejó ciego? Porque es que él creía ver, y a la hora de la verdad, él no miraba. Y eso lo dice él mismo. Si ustedes van a la carta de él, es decir, de San Pablo, a los Gálatas, entonces se le explica eso. Obré por ignorancia, dice él. Si usted va a la carta a los Romanos, capítulo número 1, entonces él les da una explicación impresionante. A mí siempre me ha impresionado esa explicación que él da.
y dice él a sus hermanos los fariseos, dice él: tú que te crees luz de las gentes, educador de ignorantes, maestro. Y que si uno puede creer que está hablando para terceras personas, pero resulta que él está hablando de su propia persona, porque él se creía luz de las gentes, pero en realidad se quedó ciego. Por eso Cristo lo dejó ciego, para que se diera cuenta que él no podía ver. No se daba cuenta que no podía ver, no miraba que no miraba, que no veía. Y eso es lo que nos pasa ahora en el tiempo actual. Una cosa que he sacado yo normalmente es, hoy con el mundo de la ciencia y del estudio y de la intelectualidad, estamos quedados ciegos ante lo que está pasando en la realidad, que bien caben las palabras de Cristo: ¿por qué no leen los signos de los tiempos? Porque resulta que la gente está confiando demasiado en su rigor intelectual. Yo sé esto, yo sé lo otro, esto dice el estudio, esto dice la ciencia, esto dice la estadística. Está confiando demasiado en eso, y por eso hemos estado arruinando la vida de mucha gente. Uno se da cuenta, no se da cuenta, y la gente se queda ciega ante la realidad social. Por ejemplo, ¿por qué los jóvenes hoy se están suicidando más? Es una pregunta fuerte. ¿Por qué los jóvenes se están suicidando más? Resulta que países poderosos como Estados Unidos, como la China, hace un par de años levantaron una oficina de gobierno para investigar la causa del suicidio de los jóvenes. ¿Qué es lo que está causando el suicidio de los jóvenes? Tontamente han dado una respuesta en el nivel, entre comillas, educativo, porque en realidad me refiero a los institutos de estudios, pero eso ya no es educación. Pero comentaron ahí ingenuamente, tontamente: lo que pasa es que están estudiando demasiado, los maestros están estudiando demasiado, lo están exigiendo demasiado, entonces los jóvenes por eso se suicidan. No, son ciegos, no quieren ver la realidad. Aquí está implícita el pecado del sexo. Los jóvenes están practicando el sexo desenfrenadamente, no quieren hijos, y como el sexo produce hijos, entonces vienen hijos al mundo sin ser deseados. Es decir, ya tienen en su corazón, desde el origen, el germen de la muerte. Tristemente, muchos lo llegan a ejecutar, pero no lo quieren ver. Siguen promoviendo el aborto, siguen promoviendo el control de la natalidad, siguen operando gente. Son ciegos que no quieren ver. El caso de Bartimeo, por lo menos, se daba cuenta que no veía. Y eso es lo que Jesús dice: tu fe te ha salvado, ¿verdad? Tu fe te ha salvado. Algo así como la expresión de Sócrates: yo solo sé que no sé nada. Se daba cuenta que era muy ignorante, pero eso ya es demasiada sabiduría. Se está pasando con el tiempo actual, por poner un tema, pues ese tema del suicidio a nivel global. Pero preguntémonos para nosotros, ¿en qué estamos siendo ciegos? Porque uno dice y dice y dice, uno predica y predica y predica, y resulta que la gente está perdiendo. Para que le pueda ayudar, yo le saco un tema. Como sacerdote me llegan muchas llamadas, me llegan muchos mensajes, muchos chats, y también cuando me siento en la dirección espiritual o en el sacramento de la confesión. La expresión que se tiene en la actualidad es la siguiente: Padre, ¿esto es bueno o no es bueno? ¿Esto es malo o es bueno? Padre, no sé qué hacer. ¿Esto es bueno o esto es malo? Y estamos con una duda impresionante que la gente no sabe qué hacer. ¿Eso cómo se llama? Se llama ceguera. Si uno conociera la Escritura, y uno conoce a Cristo, y uno conoce a Dios, y le hace caso a lo que la Santa Iglesia predica, uno no dudaría, uno tendría claro cómo hay que actuar en este tema de los hijos, en este tema del matrimonio, en este tema del suicidio, en este tema de la educación, en este tema de la gastronomía, en este tema de la economía, en este tema del sexo. Uno no tendría dudas de cómo actuar. Estamos ciegos. Entonces es necesario que nosotros pidamos al Señor la liberación, como
hemos dicho que dice la primera lectura de este domingo. Por eso es que aparece ahí: he aquí que yo los hago volver del país del norte. Se refiere a que estaban cautivos. Y los congrego desde los confines de la tierra. Entre ellos vienen los ciegos y los cojos, la mujer encinta y la que va a dar a luz. Se menciona ahí al ciego. Estaba preso. Es estar como en oscuridad. Y es lo que está pasando hoy. Y fíjese, en el caso de la juventud, a mí me da mucha pena porque parece que esa es la explicación de por qué los jóvenes buscan música intensa, probar sustancias que me hagan sentir intensamente, porque en el fondo están ciegos, están buscando de alguna manera una luz, como diría una santa carmelita: el que busca la verdad, aunque no lo sepa, busca a Dios. Parafraseando esa frase de esa santa carmelita, yo puedo decir: el que busca la felicidad, aunque no lo sepa, busca a Dios. Entonces no seamos ciegos, pidámosle al Señor también con mucha humildad, como el ciego de Jericó: Señor, que pueda ver dónde me estoy tropezando, que pueda ver la realidad de mi vida, que pueda ver. Haz, Señor, que yo vea, dice el ciego. Nosotros pidamos: haz, Señor, que yo vea.